Entonces, para resumir, este es un equipo que como empresa, sus ingresos se han caído prácticamente a cero, mientras que sus costos fijos se mantienen en un 80%. Eso es bien complicado desde el punto de vista de la sostenibilidad. Nosotros, por allá cuando esto apenas arrancaba, adoptamos conjuntamente con todos los colaboradores, no solamente con los jugadores, una serie de medidas que en el corto plazo nos permitirían mitigar, ¿cierto? Sobrellevar la situación. Pero en la medida en que esto se alargue y empiecen a confirmarse noticias como la de ayer, de que la cuarentena se prolonga y hay que apoyarlo, obviamente porque es por la protección de todos, ahí las cosas empiezan a ponerse un poco más complicadas en el panorama de mediano y largo plazo. Pregunta Jairo Garzón, se prepara Jamie Sierra de As. Bueno, seguimos entonces con Jamie. Se prepara John Eric Gómez del colombiano. Presidente, buenos días. Usted acaba de hablar, se extendió la cuarentena y, por ejemplo, ¿qué va a pasar con los contratos en junio que se vencen? El tema puntual del profesor Juan Carlos Osorio, ¿le van a renovar? ¿Qué van a hacer con esos jugadores también que cumplen contrato por ese mes con el equipo femenino, por ejemplo? Hablar puntualmente de esos contratos, presidente. Gracias. Bueno, voy a arrancar de atrás para adelante con un saludo especial. Bueno, el equipo femenino con quien veníamos trabajando y nuevamente arrancando a soñar con un nuevo proyecto, es digamos, el área de más incertidumbre porque el torneo no había alcanzado a arrancar y llegó esto y prácticamente paralizó todo. Entonces, revisando bien a nivel Conmebol, porque hay unos tiempos que se aprietan o se alargan dependiendo de la Copa Libertadores femenina. Entonces, esperando mucho ahí lo que se define a nivel de Conmebol para poder entrar a analizar y tomar decisiones específicamente con el proyecto femenino en el cual creemos, el cual apoyamos. Veníamos ya con todo organizado desde lo contractual y desafortunadamente se nos dio esta situación. En lo que tiene que ver con el equipo masculino y básicamente con vencimientos, pues, en materia de jugadores no hay unos vencimientos masivos, y en materia de cuerpo técnico solamente pues está el contrato del profe y su cuerpo técnico como él lo pidió en su momento cuando volvió, que lo hiciéramos por un año. Y yo creo que para uno poder entrar a responder esas inquietudes va a ser muy importante esperar unos días más para tener escenarios de certidumbre. La FIFA sacó ya una primera circular, una recomendación frente al tema de los contratos, planteando que lo ideal era que se prorrogaran por el mismo tiempo en que se extendieran las competiciones. Ese es como el elemento, la herramienta que la FIFA a nivel global entrega a los clubes, al fútbol mundial, para lograr que los contratos que estaban en proceso de vencimiento pues, se prorrogaran. Pero obviamente esto dependerá mucho de ya la Liga Colombiana que pase, porque las expectativas iniciales, esa fecha que en algún momento se había mencionado a través de DIMAYOR, pues obviamente no se va a cumplir. Algunos han hablado de formatos especiales de campeonato, eso no lo hemos debatido por parte de los presidentes, han hablado a puerta cerrada, tampoco se ha concluido. Entonces, en la medida en que tengamos certidumbres, habrá que entrar a conversar con cada uno de los involucrados, porque como cualquier contrato es de dos partes y habrá que ver expectativas de lado y lado. Pregunta John Eric Gómez del colombiano, se prepara Julián Céspedes de Win Sports. Pues buenos días, Juan. No sé si ya trataste de pronto el tema a lo que se acogió Osorio, de pronto de ese congelamiento de salario, el tema con los jugadores, ¿cómo ha sido? Ellos han estado receptivos frente a eso. Y la otra, ¿cuáles serían las grandes, digámoslo así, consecuencias de este momento que está atravesando Atlético Nacional? Bueno, arranco por tu primera inquietud. Como la he respondido por respeto a todos los colaboradores, la respondo de manera colectiva, no de manera individual. Estamos frente a contratos individuales de trabajo, donde hay que ser muy respetuosos de la autonomía de las partes para cada una de las decisiones. Yo a John Eric lo que les puedo decir es que hemos encontrado un gran sentido de pertenencia, de cohesión, de solidaridad por toda la familia Atlético Nacional.
que insisto, no es únicamente el grupo de jugadores. Estamos hablando también de todos los cuerpos técnicos, staff de apoyo y jugadores de fútbol formativo, todos los profes y niños y padres de familia de escuelas de fútbol, todo el personal de tiendas verdes, todo el personal administrativo, todo el personal logístico. Entonces aquí hay que agradecer la solidaridad, el entendimiento del 100% de la familia Atlético Nacional. Obviamente, el tema del equipo masculino, por las economías, por las finanzas, por los números que se manejan en el fútbol, son unos números más relevantes en este tipo de industrias, y hemos encontrado figuras, medidas que en el corto plazo nos permitan a nosotros aliviar el flujo de caja de la organización y pasar, digamos, este primer envión. Lo que pasa es que ante medidas como la de ayer y ante la incertidumbre propia que tenemos frente a la renovación de la liga, estas medidas se empiezan a quedar insuficientes, porque como en cualquier otra industria, si tu ingreso cae a cero, pero tú mantienes tu costo fijo en más de un 80%, esto se vuelve insostenible. Y lo segundo, pues casi que es la última parte de la respuesta, es la sostenibilidad de un negocio, porque nosotros somos una empresa que es grande, y no dependemos únicamente de los dineros de televisión, sino que dependemos de manera importante, casi en un 30% de todo lo que pasa alrededor de la experiencia estadio, del día del partido, del día del juego, cuando jugamos como local, y ahí se empiezan a derivar una serie de medidas bien complicadas que hemos tratado de mitigar desde lo administrativo a través de diferentes fórmulas que más adelante, si quieren, podemos conversar de ellas. Pregunta Julián Céspedes de Win Sports. Se prepara Juan Carlos Jiménez de Munera Isma. Bueno, veo que no está Julián, entonces pregunta Juan Carlos Jiménez de Munera Isma. Se prepara John Jaime Osorio de Blue Radio. Gracias, David. Saludo cordial para todos. Presidente, sobre lo que usted manifiesta al final de la respuesta, ¿cuáles son esos mecanismos que se deben activar para tratar de mitigar un poco este impacto en lo económico? Pensaría uno que ante este problema la venta de jugadores, pero se encuentra que el panorama de los clubes a nivel mundial es el mismo, porque el fútbol está parado en todas partes. Entonces, ¿cómo sería mitigar un poco este impacto en lo económico, presidente? Juan, sí, muy interesante, pues, como planteas el interrogante. Vamos a arrancar como por las medidas de choque de corto plazo. Bueno, lo primero, cuando empezamos a evidenciar todo lo que estaba sucediendo, pues lo que hicimos fue ponernos a trabajar de una manera muy juiciosa, a medir semana a semana, mes a mes, a través de tableros de control, de mecanismos para medición de indicadores, los reales impactos. ¿Qué significaba no jugar un partido de local? Y arrancamos en su momento, eso era por allá el 12, el 13 de marzo, y teníamos el partido con Tolima. Entonces ese era el primer partido que teníamos de local. Después teníamos, si no me falla la memoria, un partido con Envigado, y los datos, la historia estadística nos permitía tener información para saber cuánto podía ser la taquilla de un partido de esos, y a partir de ahí empezar a dimensionar. Después se dio el cierre transitorio de las tiendas verdes en la medida en que el comercio empezó a cesar su operación, y ahí fuimos dimensionando qué estaba pasando en materia de ingresos. A partir de ahí nos correspondía empezar a revisar unas figuras de control del gasto. Suspendimos prácticamente pues todas las compras no prioritarias de Atlético Nacional. Habían proyectos muy importantes para este año en materia de modernización tecnológica, de Big Data, proyectos en el área de mercadeo, todo eso se suspende. Asesorías, contratos de prestación de servicios, acompañamiento a fútbol formativo se suspende también a un 95%. Las figuras y los mecanismos que acordamos con el equipo masculino, gran parte de los colaboradores salieron a vacaciones. Nos quedamos un grupo mínimo de personas para pues prácticamente subsistir y poder sortear estos días. La parte administrativa también se comprometió con diferentes tipos de formas de flexibilizar esto, como el tema anticipado pues de vacaciones, como les contaba. Y ahí, Juan, para entrar a tu asunto en específico,
Ahí hay algo muy importante y es, uno al año tiene programados un número mínimo de partidos de local, ¿cierto? Los todos contra todas, como mínimo, todos contra todos como mínimo. Y ahí sí hay una expectativa de ingresos. En su momento, de pronto siendo un poco optimistas, se pensaba que si el campeonato se reactivaba, pues de pronto se podrían jugar la misma cantidad de partidos. Y ahí el impacto económico se podía manejar. Ya con las medidas que se van anunciando, primero se vuelve un poco complicado pensar en la misma cantidad de partidos en lo consolidado del año. Y segundo, como se anuncia en todo el mundo, posiblemente el regreso a los estadios no será con asistencia masiva, ¿cierto? Habrá unas medidas adicionales y eso obviamente te afectará lo que es el día de juego en materia de ingresos. Entonces, eso solo lo soluciona esa gran venta, esas grandes ventas que se puedan dar en el mercado de verano. Pero ¿cuál mercado de verano? ¿Va a haber mercado de verano? ¿Qué liga está preparada en el famoso mercado de verano para salir a comprar? ¿Cómo estará el tema de los valores que se manejan? A mí, John Eric, me compartí esta semana un estudio de CIES, creo que era, y decía que el mercado iba a caer hace aproximadamente un 30%. Entonces dependerá mucho de cómo se reacomode todo esto y casi que nos va a tocar repetir este ejercicio en 4 o 5 meses para ver qué tanto las respuestas que hoy dimos de verdad que funcionaron, porque aquí lo más complicado para mí es planear y en este caso responder bajo una incertidumbre tan grande como la que estamos afrontando. Pero obviamente para cerrar, el tema de transferencias es el que de una u otra forma va a ayudar en cierta medida, más, menos, no sé hasta dónde, a tapar los huecos o los ingresos que definitivamente ya no llegaron, porque hay plata que ya, o sea, marzo se perdió, o sea, marzo se fue, marzo ya no existe, y abril va a ser lo mismo. Es que pónganse a mirar ustedes cada uno en sus grupos radiales o grupos pues, de periodismo, cómo ha caído, por ejemplo, la pauta, ¿cierto? Esa pauta ya no llegó y cuando se reactive la operación normal, no es que la pauta va a llegar por 2 veces, ¿no? La pauta va a llegar, la normal, en el mejor de los casos, o puede que llegue castigada, porque esas empresas que pautaban van a estar también con un coletazo económico, comercios, restaurantes, empresas de servicios, empresas industriales. Entonces yo creo que tenemos que ser, la verdad, no pesimistas, pero sí muy sensatos frente a lo que se viene para el fútbol. Pregunta John Jaime Osorio de Blue Radio, se prepara Carlos Gamboa de RCN Televisión. Hola, presidente, un abrazo. Como sé que algunos le van a preguntar sobre las propuestas de finalización del torneo, voy a agotar entonces mi turno con una pregunta administrativa. Ojo, pues no vayan a dejar de preguntar eso. La pregunta administrativa es esta, presidente. Nacional, digamos que dentro del fútbol colombiano es atípico porque es un equipo que es parte de una organización empresarial grande, que es la organización Ardila Luli, que seguramente estará viviendo afugias en sus otros negocios. ¿Se ha pensado en un sistema de solidaridad dentro del grupo? De pronto que unas empresas apoyen a otras, estoy hablando económicamente, y aplica incluso de Nacional para allá o de las otras empresas para acá. ¿Se ha pensado en eso? Hola, John Jaime. Bueno, a mí me corresponde responderte como presidente de Atlético Nacional en el rol y con las atribuciones que me corresponden. Nosotros somos un club de fútbol, un equipo de fútbol, en este caso una empresa de fútbol, que tenemos la misión de ser sostenibles. La misión de ser sostenibles se logra mediante la búsqueda permanente de ese equilibrio entre el éxito deportivo y la sostenibilidad financiera. Nosotros venimos en un proceso que venía avanzando en muy buena medida de una situación económica y un gran déficit que veníamos arrastrando de años anteriores, que ya para el año pasado lo habíamos disminuido a unos valores significativos, bastante interesantes, todavía déficit, pero cumpliendo las metas, y que teníamos este año 2020 como el año ya de lograr el punto de equilibrio. En los planes, en los números, en las proyecciones, el 2021 arrancaba de una manera mucho más tranquila en lo económico, mucho más tranquila en lo financiero, mucho más sostenible, con base en políticas que habíamos adoptado en materia de topes salariales, de salarios libres de impuestos, de salarios fijados con base en moneda extranjera, tamaño de la nómina, en jugadores prestados, todo lo que hemos conversado en otras ocasiones. Y desafortunadamente esta situación nos llega y nos golpea y como se dice popularmente, pues nos daña el caminado, ¿cierto?
un daño encaminado, porque se ven afectados y tenemos que poner todo en nuestra parte para mitigar los impactos de la mejor manera. Bueno, les pedimos a la gente que están entrando, por favor, tener el audio apagado para poder seguir con la rueda de prensa. Pregunta Carlos Gamboa de RCN Televisión. Se prepara Haider Escobar de Minuto 30. Presidente, buenos días. Espero que todos estén pasando estos días de la mejor manera, que se estén cuidando bastante en su casa. Mi pregunta va con respecto a que, pues sí, Nacional no está ingresando nada, Nacional pues todavía está pagando el 80% de las cosas que suele pagar, pero sin embargo tiene un compromiso social que parece que nunca va a abandonar. Entonces quisiera que nos contara ¿cuál es la estrategia que ha tenido Nacional con esas personas que ustedes precisamente hablaron en esta semana, de las personas del estadio, las personas del staff, de logística? Porque pues si bien no son empleados del club, Nacional de cierta forma les brinda trabajo. Entonces quisiera saber qué está haciendo Nacional por ellos y pues de cierta forma con esta crisis económica que están teniendo todos los clubes, cómo pues también mantener esa idea, pues ya que si sigue sin ingresar dinero y esto parece que va para largo. Bueno, sí, yo te cuento un poquito cómo han sido estas últimas semanas a nivel personal. Yo creo que a nosotros nos corresponde, primero, preocuparnos por nuestra familia, ¿cierto? Por nuestros entornos propios, adoptando y cumpliendo las medidas de autoprotección. Un segundo, por favor. Las medidas de autoprotección, de autocuidado, porque es el deber que tenemos como ciudadanos de yo me protejo, yo te protejo, ¿cierto? O sea, autocuidado para protegerle pues a todos los entornos el tema. A partir de ahí, en el rol que tenemos, en el rol que nos corresponde, tenemos que... Un segundo, por favor. Qué pena, señores, que tengo por aquí una bullita. En segundo caso, a nosotros nos corresponde preocuparnos por la familia Atlético Nacional. Son más de 250 colaboradores con sus respectivas familias y nos tenemos que preocupar por contribuir al bienestar de todos ellos. Pero a partir de ahí hicimos una reflexión muy profunda en el club y no podíamos olvidarnos de esas otras personas que derivan su sustento de los días de partido. Gente que para muchos en estos momentos es invisible, pero que no puede serlo para todos. Me refiero específicamente al grupo de venteros, tanto los que venden adentro del estadio, en las cafeterías, en las tribunas, como los que venden en la parte exterior. Me refiero a todo el personal logístico y me refiero a todo el personal de aseo y sostenimiento del Atanasio Girardot. Y en buena hora a esa iniciativa de la cual ha participado directamente el club con un aporte, de la cual ha participado el grupo de jugadores, el cuerpo técnico aportando a la campaña. Se han venido sumando medios de comunicación como Teleantioquia, como Muneraísman Radio, como Minuto 30, y se sumó también el Independiente Medellín, en una campaña donde finalmente no importan los colores, sino la solidaridad por las personas que derivan su sustento única y exclusivamente de lo que reciben los días de partido. Bueno, continuamos la rueda de prensa. Pregunta Haider Escobar de Minuto 30. Se prepara Óscar Tobón de Weimar lo dice. ¿Qué tal? Un cordial saludo para el presidente Juan David Pérez y para todos los colegas. Presidente, no sé si sea viable tocar el tema, pero en el último encuentro con nosotros, Osorio habló sobre una decisión que él había tomado, pero la decisión quedó como muy en el aire y decía que usted era la persona indicada para hacerlo. Me parece que sería bueno darle el crédito si el profesor Juan Carlos Osorio renunció a parte de su salario o tomó alguna decisión salarial, que bien me parece vale la pena aplaudir en este momento. Muchas gracias. Hola, muy buenos días, casi tarde ya. Como les contaba, no me refiero a temas individuales, de manera colectiva, jugadores, cuerpo técnico y un grupo amplio de colaboradores de Atlético Nacional, de manera espontánea, genuina, solidaria,
adoptaron medidas de carácter individual para contribuir en el corto plazo a que logremos superar esta situación. Medidas que, como les dije hace un rato, son válidas en el corto plazo, pero que ante el anuncio de nuevas situaciones, todo se va poniendo diferente. Cuando conversábamos la primera vez con el cuerpo técnico y los jugadores, habían 3 situaciones que hoy prácticamente ya no existen o no contamos con ellas. La primera, no estábamos en aislamiento obligatorio y ya estamos en un aislamiento obligatorio y recién prorrogado. La segunda, había por allá una fecha, un 13 de abril, como una expectativa de eventual, de posible reinicio de la liga, fecha completamente descartada en estos momentos. Y la tercera, se planteaba por Conmebol que el reinicio de las competencias sudamericanas, básicamente Libertadores y sumado a ella Sudamericana, se reiniciaba a partir del 5 de mayo, tema que también fue aplazado y pospuesto por Conmebol. Entonces, todas esas variables que sirvieron para tener esa primera conversación con el cuerpo técnico, los jugadores y los colaboradores de Nacional, ya desaparecieron, y aquí hay que barajar todos los días y no podemos tener miedo ni ningún tipo de temor de sonrojarnos y dar la cara y todos los días estar diciendo lo que ayer creíamos que era, hoy ya no lo es. Y en ese sentido estaremos buscando permanentemente con el cuerpo técnico y los jugadores las diferentes medidas que nos permitan afrontar y mitigar esta crisis. Yo veo de parte de ellos total compromiso, total vínculo con el club, y creo que siempre han entendido lo que estamos viviendo y lo que se nos viene en los próximos días. Pregunta Oscar Tobón de Weimar lo dice, se prepara Fernando Calle de Caracol Radio. Presidente, buenos días para usted, para todos los compañeros. Presidente, después de esta pandemia que está viviendo el mundo, creo que la vida va a cambiar. También va a cambiar el fútbol. ¿En qué cree que va a cambiar el fútbol, presidente? En contratos de los jugadores de pronto más aterrizados, obligará también esto a boletas y abonos más baratos para la gente. ¿En qué cree que va a cambiar el fútbol, presidente, después de todo esto? Oscar, los abonos salen al 50% de lo que vale una boleta. Yo no sé qué espectáculo, qué compra que uno hace, pues la consigue. Yo creo que el fútbol tendrá que hacer a nivel de cada club, a nivel de cada institución, a nivel colectivo. Me refiero en este caso inicialmente a DIMAYOR, después a nivel de Federación Colombiana de Fútbol. Me refiero a Conmebol y obviamente a FIFA, de abajo hacia arriba, de arriba hacia abajo. Una gran reflexión, un autoanálisis, una autocrítica, ver dónde nos hemos podido equivocar. En el caso particular de Atlético Nacional, yo creo que no es atrevido decir que somos mucho más que un equipo de fútbol, que somos una empresa de fútbol que aglutina a muchísimas personas, que divierte, que entretiene, que es la gran diversión, la gran pasión de muchas personas. Anoche teníamos un concierto por una plataforma como esta, en la que estamos hoy conectados, y en algún momento llegamos a tener más de 100.000 personas conectadas. Usted no se imagina, Oscar, lo que es eso, lo que significa eso, lo que es, por ejemplo, para nosotros la Copa Atlético Nacional, con todos estos niños de Medellín, con todas estas familias que impactamos. Yo creo que esto hará, dentro de todo lo que hay que revisar, qué es lo que mencionas, contratos, todo el modelo pues, de funcionamiento del fútbol, pero también tendremos que volver a profundizar sobre el debate de la responsabilidad social que tenemos como institución del fútbol y como uno de los clubes más importantes en Colombia y también en Latinoamérica. Creo que veníamos trabajando en algunas medidas ya desde antes, y con esta situación, pues que nadie puede decir que la tenía prevista, planeada. Toca ser mucho más autorreflexivos para poder llegar a niveles de sostenibilidad. Creo que ese debate, esa pregunta tuya es muy buena, pero también es muy difícil de responderla ante tanta incertidumbre. Yo creo que amerita que en la medida en que vamos dimensionando toda esta situación, nos volvamos a sentar y a revisar qué tenemos que hacer y conversar de tu pregunta, que me parece que es de altísima profundidad. Pregunta Fernando Calle de Caracol Radio, se prepara Juan Camilo Álvarez de Fútbol Red. Muchachos, a todos, al grupo les acabo de mandar el nuevo link
porque ya nos quedan solamente 4 minutos acá con el presidente. Presi, ya se lo mando a usted también a su WhatsApp. Presidente, saludos. Aunque aquí lo más importante no es el tema salarial de Osorio, del técnico, pero nos vamos a quedar sin saber si rebajó o por el contrario cogió la opción de diferirlo a varios meses después de que se reanude la actividad. Ok, presidente, el campeonato lleva 8 fechas, está pactado para 20. ¿Cuántas se podrían jugar? No se va a jugar el total de las 20. ¿Cuánto más o cómo está pactado, cómo está pensado esto? Hola Fernando, no, esa pregunta para el presidente de la DIMAYOR no te la puedo responder desafortunadamente, no tengo esa información, no hay un campeonato votado, no hay un modelo de campeonato definido, no hay una propuesta acordada. Esta semana leía por ahí que ya había ese acuerdo de los jugadores para el nuevo sistema de torneo, y yo decía, pero acuerdo con los jugadores y los presidentes de los clubes no nos dimos cuenta, o sea, ¿cómo acordaron con ellos? ¿Por dónde acordaron? Fernando, aquí la gran pregunta es cuándo se reinicia esto y en qué condiciones. La fecha que sea, que hoy nadie la sabe, y en qué condiciones, con público, sin público, con poco público, de ahí dependerá que uno pueda decir que hay fines de semana o fechas suficientes para un campeonato, que en el peor de los casos podría ser domingo, miércoles, domingo, ¿cierto? Un campeonato muy apretado, pero teniendo en cuenta que también habrá que buscar fechas para lo que es la participación de equipos colombianos, tanto en Copa Libertadores como en Copa Sudamericana, participación que apenas estaba arrancando. Si es que estuviéramos ya en una fase de octavos de final de Copa Libertadores, de pronto acomodar fechas sería mucho más fácil, pero recordemos que los equipos colombianos en Copa Libertadores apenas estaban arrancando y les faltaban 4 fechas de la primera ronda. Pregunta Juan Camilo Álvarez de Fútbol Red. Se prepara José Luis Alarcón de ESPN. Buenos días, presidente. Hablando un poco, escuchándolo, todos estos temas de financieros, económicos y demás, ¿cómo se ha tratado el tema mental en el grupo y en realidad en toda la organización de Atlético Nacional? Porque para nadie es un secreto, los días van pasando del encierro, del aislamiento, y esa desesperación y esa incertidumbre le puede uno jugar malas pasadas. Bueno, Juan, un saludo especial. Yo creo que esto es parte de un todo. Lo primero tiene que ver con lograr mantener al grupo de jugadores activos, conectados dentro de las limitaciones propias de esta situación. Yo creo que es bien importante el haber logrado, haber establecido antes de poder anticiparnos las rutinas individuales, las rutinas colectivas, y poderles haber puesto en sus apartamentos, en sus casas, algún tipo de equipamiento que les permitiera complementar y fortalecer su trabajo físico, el cual obviamente pues es limitado. Esto es el fútbol se juega con balón, pero dentro de todo es la forma de que estén activos y puedan mantener unos rutinas de preparación física, que también lo físico, hacer ejercicio, estar haciendo ese tipo de actividades también ayuda en lo mental. En las tardes, de manera frecuente, no permanente ni diaria, pero sí con relativa frecuencia, hay charlas nacionales, charlas en las que participan invitados especiales, desde gente que sabe pues, de los temas mentales, hasta incluso pues, personas, no sé, humoristas, por decir algo, para tener charlas un poco más distendidas, y también charlas dirigidas por el profesor Juan Carlos en temas tácticos, en temas del juego, en temas de videos, buscando mantener permanentemente el grupo cohesionado. Contamos también con nuestra psicóloga apoyando el resto de áreas y de estructuras. Estos pelados de fútbol formativo es muy complicado porque son pelados que muchos de ellos vivían aquí en las Casa Club, algunos de ellos tuvieron la oportunidad de volver a sus casas durante esta situación, otros no tuvieron la oportunidad. Entonces cada persona, cada ser humano es un universo independiente, y hemos estado como club tratando pues de acompañar de la mejor manera pues a todas las personas, porque, insisto, siempre se piensa en el futbolista del equipo, pero aquí hay mucha gente que de pronto ustedes no ven, que también está sufriendo esta para, que lleva muchos días prácticamente inactivo, y eso afecta la salud mental de muchas personas.
Me gusta mucho la posición de Julián. Y así preguntan en Warner, presidente, no se preocupe. Pregunta José Luis Alarcón de ESPN, se prepara Daniel Henao de Gente, Pasión y Fútbol. Presidente, un abrazo grande. Antes de hacer mi pregunta, recuerde responderle la que quedó el profe J por ahí suelta, ¿no? Ya sé que la decisión del torneo la toma la I Mayor, pero para Nacional, ¿cuál sería el torneo indicado para reactivar el fútbol en nuestro país? Presidente, yo me quiero referir más que todo, es una frase que usted citó empezando el conversatorio, porque afirmaba que las que se tomaron al inicio hoy por hoy son insuficientes, a la larga, y las ideas y los recursos se agotan. En sí, hablando en números, hablando en cifras y en tiempo, ¿cuánto tiene Nacional para aguantar esta crisis? Hablamos de meses, de semanas. ¿Cuál podría ser ese periodo de mitigación para Atlético Nacional para encender una alerta roja en el tema financiero? Bueno, la primera, vuelvo al tema, ¿cuándo arranca el torneo? Es que si ustedes me responden esa, puedo responder la segunda, si no es imposible. Si el torneo arranca la semana entrante, yo te digo que es imposible, yo te diría que el formato ideal para mí es el mismo, ¿cierto? Tener los dos mismos torneos, las reglas de juego claras, pero si el torneo, por decir algo, arranca en agosto, en septiembre, pues ese formato no es válido. Entonces, el sistema, el formato de torneo, la cantidad de fechas, si es todos contra todos, si es cuadrangulares, si son 2 cuadrangulares, va a depender única y exclusivamente de cuándo haya una fecha. Y yo sobre una fecha sí me siento, pues, sería atrevido de mi parte decirla. Si algo me ha impresionado por estos días de encierro familiar y de conversación con los amigos y con los conocidos por estas herramientas tecnológicas, es la cantidad de expertos en coronavirus que han salido. Todo el mundo es experto y todo el mundo opina y dice, y particularmente en el tema del fútbol. Hoy, el que tenga ese dato del reinicio de la liga, la verdad que nos lo dé, porque es el dato que más queremos y que más esperamos todos en el fútbol. Creo que desde los aficionados que, imagínense, en este encierro, qué tan bueno podría ser estar viendo futbolito todos los días, ¿cierto? Pero paradójicamente encerrados y sin fútbol. Lo segundo, no, este mes, pues abril era el mes donde básicamente nos daría para aguantar, pero ya a partir de abril va a ser muy difícil. Por lo que les decía, nosotros los ingresos están, aparte pues del tema de transferencias de derechos deportivos, prácticamente el 50-55% de nuestro ingreso está representado por asistencia al estadio, toda la publicidad que se genera alrededor del día del partido, 3 patrocinios y 4 venta de productos y de merchandising oficial del club en las tiendas verdes. Los 4 ingresos están en este momento en cero y se mantiene esa carga de unos costos fijos de un 80%. Entonces, abril es ya para nosotros es muy complicado, donde ya el agua la tenemos por encima de la nariz. Pregunta Daniel Henao de Gente, Pasión y Fútbol, se prepara Leonardo Chica de Nacional Pasión. Gracias, David. Presidente, buenos días. Habla usted del tema económico y la Conmebol les, digamos, tiró un salvavidas a ustedes y a los equipos de Sudamérica en general. ¿Ya hicieron uso de esa opción del 60% que Conmebol les da por los derechos de participación o cuándo está destinado para que ese dinero les llegue? Gracias. Sí, esa fue una gestión que se hizo entre los presidentes de la DIMAYOR y la federación con Conmebol. La Conmebol dio buena respuesta de anticipar unos recursos, pero no es plata nueva. Eso es muy importante. Esa plata no llega pues como un regalo, como algo nuevo. Es una plata que ya estaba presupuestada, que debería haber entrado en un mes normal, en el mes de junio, y en este caso va a entrar en el mes de abril. De acuerdo a la información que tenemos de Conmebol, eso va a entrar muy seguramente esta semana. La semana pasada, el viernes en la tarde, hicimos un papeleo, radicamos unos documentos y eso debería estar entrando muy seguramente esta semana. Y es parte de la respuesta a la pregunta anterior de José Luis, porque eso es lo que nos permite seguir ahí como ajustando y teniendo ahorros para sobrevivir este mes de abril. Pregunta Leonardo Chica de Nacional Pasión, se prepara Carlos Arboleda de Radio Red.
Gracias, David. Presidente, un cordial saludo. Espero que tanto usted como su familia se encuentren bien en este aislamiento que tenemos. Presidente, un par de preguntas. La primera, porque sigue preocupando las declaraciones que cada vez sale a dar el presidente de la DIMAYOR, esta vez en torno a la posible sugerencia que le quiere hacer al gobierno de aumentar el porcentaje de impuesto que se le cobra a las casas de apuestas para que se le destine una parte al deporte, en este caso al fútbol. ¿Eso no sería de pronto espantar un poco a unos patrocinadores fuertes que ustedes ya tienen? Pero me gustaría que me precisaras más cuál es el tema. Se conoce una carta en la que el doctor Vélez le quiere sugerir al gobierno nacional que el impuesto que pagan las casas de apuesta, que en estos momentos es del 7%, se aumente para que esa diferencia del 7% sea repartida entre los deportes que son susceptibles de apuestas. Y una parte obviamente iría hacia el fútbol. Pero no sé, habría que entender bien el planteamiento, porque aquí hay un tema de hace muchos años y es un tema muy jurídico de cómo estas casas de apuestas, a quienes en nuestro caso particular tenemos una de ellas como uno de nuestros grandes patrocinadores, y total pues gratitud por todo el apoyo que nos han dado, y en general es un sector que ha venido acompañando al deporte. Pero en Colombia, particularmente en lo que tiene que ver con el fútbol, hay una situación muy específica de la forma en que Coljuegos entregó la operación de las apuestas a unos terceros, y el tema pues de la explotación de las marcas de los equipos de fútbol. Entonces es una pregunta que hay que hacer con mucho más profundidad, mayor contexto, porque no es tan simple así como responder si estás de acuerdo o no estás de acuerdo. Aquí hay un tema importante, y es que unos derechos se entregaron por parte pues, de Coljuegos, y hay unas inquietudes que se han venido desde hace muchos meses discutiendo entre la DIMAYOR y Coljuegos, y creo que la cosa va más por ahí. Lo que sí es claro es que lo que se le ha pedido al gobierno es simplemente nada especial. Yo creo que hay sectores prioritarios, sociales, de salud, de mucho más impacto, pero yo creo que en nuestro caso necesitamos es que medidas que se han aplicado, por ejemplo, a espectáculos musicales, puedan también aplicar para el fútbol. Pregunta Carlos Arboleda de Radio Red, se prepara Jorge López de Deportes Chicho Betancur. Presidente, con el saludo cordial, los buenos días todavía. Cuando usted llegó a dirigir al cuadro Atlético Nacional desde esta presidencia del área administrativa, usted siempre dijo, expresó que quería construir el mejor equipo de América. Ante esta circunstancia impensable absolutamente por todos, ¿a dónde apunta ahora ese nuevo objetivo? Por lo menos el objetivo inmediato. ¿A dónde apunta entonces ese nuevo objetivo? No, pero yo no recuerdo haber dicho eso. Yo nunca he dicho eso. Lo extraje del periódico El Colombiano, una página, por lo menos un artículo en su momento de buscar aterrizar finanzas de Atlético Nacional y construir el mejor equipo de América. No, Nacional es uno de los mejores equipos de América. Sería bastante arrogante de mi parte yo pretender decir eso. No, para nada. Nacional tiene que recuperar el sitial en América, que es diferente, recuperar el sitial, pero yo desconocer la historia, la gran historia que han hecho tantos presidentes que han pasado por Atlético Nacional, no solamente Juan Carlos, que fue el último que lo llevó a grandes niveles, sino de ahí para atrás tantos presidentes, sería bastante falto pues, de humildad de mi parte, pues no tengo ni la fórmula ni la varita mágica para eso. Pero entonces, presidente, para desvirtuar el pronto que si no me dice entender, ese gran nuevo objetivo, digámoslo así, obviamente que es pasar esa circunstancia con todas las novedades y las dificultades que va presentando el día a día. Pero entonces ese gran reto, además de poder superar este momento, ¿cuál tiene usted planeado con Atlético Nacional? No, esto es una empresa, esto no es personal, esto no es de una persona, esto es de un equipo de trabajo, de una familia que trabaja todos los días por seguir recuperando la sonda del éxito deportivo y la sostenibilidad financiera. Veníamos en un año donde veníamos liderando un torneo, siempre con situaciones por mejorar, pero estábamos positivos porque veníamos cumpliendo los objetivos de corto plazo que teníamos para el año 2020. Y como decía hace unos minutos, avanzábamos en un proceso de recuperación financiera.
El año 2019 fue un año bien importante en ese proceso. Si bien todavía manteníamos algunos números en rojo, pues se cumplían las metas financieras, los indicadores que nos habíamos fijado. El año 2020 era un año muy importante para recuperar la sostenibilidad financiera y lograr de finiquitar una serie de compromisos y obligaciones del pasado que todavía nos desgastaban. Me refiero a demandas, a indemnizaciones, a rescisiones de contratos que tuvimos que hacer por allá en el 2018 y que todavía estábamos honrando pues las obligaciones. Obviamente esto nos afectará, pero aquí más que quedarnos pues lamentándonos o buscar, no sé, excusas, ¿cierto? O echarle pues digamos toda la culpa al tema pues de la pandemia, tendremos que adaptarnos y en la medida en que vamos conociendo las consecuencias de todo esto, pues adoptar las medidas que se requieran para volver a reestructurar ese plan que teníamos trazado inicialmente. Atlético Nacional es un club grande de América. Yo creo que cuando uno viaja con el equipo, tanto en lo deportivo como en los temas de Conmebol, así lo reconocen. Atlético Nacional ha logrado 2 veces ser campeón pues, de América, y en ese sentido lo que tenemos que hacer los que estemos acá mientras estemos es trabajar bajo objetivos comunes, pero nunca pues con individualismo de creer que una persona, en este caso el presidente, tiene la fórmula mágica. Pregunta Jorge López de Deportes Chicho Betancur. Se prepara Juan Felipe Velázquez de Babel. Gracias, David. Presidente, ¿qué tal? Buenos días para usted, para todos mis compañeros. Agradecerle también por la gestión que están haciendo de parte de Atlético Nacional a algunos de los colegas con esta emergencia sanitaria que han tenido precisamente los vendedores, algunos de la logística, algunos de la prensa, porque también hay que decirlo. Y encaminándonos ya al tema, presidente, en el 2012 cuando llega Juan Carlos Osorio y hasta el 2016 cuando Atlético Nacional levanta el título internacional, el equipo era una institución que no sufría en el tema económico. Luego se le da un manejo administrativo que marca la diferencia y posterior a eso llega usted, presidente, y le toca recibir un equipo que sufría en el tema económico, que tenía malas contrataciones en el plantel deportivo, que tenía líos ante la FIFA, que no le pagaban deudas como los equipos brasileros. Y usted es un berraco, presidente, porque ha sabido sacar esto adelante. Le toca vivir este tema de la pandemia, le toca reducir gastos, pero aún así le toca seguir gastando porque ustedes hacen una presencia notable en el tema de la solidaridad. Para eso hay que aplaudírselo, presidente, y aquí estamos precisamente para eso, porque no todo es malo en Atlético Nacional, hay cosas muy buenas. La pregunta, presidente, si la DIMAYOR citara a los presidentes de todos los clubes para declarar desierto el campeonato, que se inició y que apenas se alcanzaron a jugar 8 fechas, ¿cuál sería la posición de Atlético Nacional teniendo en cuenta que es líder del campeonato? ¿Y qué piensa usted en lo personal si de pronto es viable esta oportunidad de pronto de declararlo cierto, ya que no hay fecha de reiniciación? Bueno, frente a tu primera reflexión, sí, no, aquí hay que estar siempre mirando para adelante y solucionando. No, aquí no se puede quedar preocupándose por los problemas, sino que hay que ocuparse de las soluciones, situaciones de sostenibilidad. Es que yo creo que cualquiera de ustedes en estos días, ustedes creo que son los mejores ejemplos, cada uno en sus grupos o individualmente, de lo que significa gastar más de lo que a uno le entra. Y eso fue lo que pasó en Atlético Nacional, y en medio pues de tanto éxito se empezó a gastar de una manera diferente. También se abusó del club, hubo mucho abuso por parte de terceros, con negociaciones muy complicadas, donde desafortunadamente el único perjudicado es el club, y el club ha cumplido en todo lo que corresponde. Nosotros no tenemos pues ninguna situación, por ejemplo, laboral de este tipo por algún tipo de incumplimiento. Y hemos venido solucionando el tema de los cobros en FIFA. Yo creo que no hay que ponerle pues mucho misterio. Se volvió así. Uno cree que fútbol es lo que nos gusta a todos y la pelota y los 90 minutos, y cuando uno está en esas posiciones dirigenciales se da cuenta que esto es más un tema de abogados y de financieros. Últimamente el tema con mercados como el brasilero se han vuelto complicados. Prácticamente todas las últimas negociaciones que hemos tenido han terminado con temas pues, de reclamaciones ante FIFA. Pero bueno, la FIFA en ese sentido es muy clara y muy expedita y permite ir recuperando esos dineros. Se demoran, pero terminan por llegar.
Frente a lo otro, no, insisto, incertidumbre, son muchas las cosas que se especulan, lo que yo leo y leo cosas y de verdad digo, ¿de dónde sacan tanta cosa que ni siquiera hemos hablado los presidentes? Nosotros todos los días tenemos reuniones diversas, colectivas, o llama uno al presidente de la DIMAYOR a preguntarle, y yo sé que él está trabajando en diferentes escenarios, plan A, plan B, plan Z, todos los planes, para dependiendo de lo que salga, de una fecha cierta, de si se va a jugar de una forma o de otra, podamos ajustar pues un calendario. Yo creo que en lo que sí hay consenso en la totalidad de los clubes, en que todos queremos jugar, no vemos la hora de volver a estar en la cancha entrenando, pero primero es la responsabilidad social que tenemos. Aquí no podemos ser egoístas y aquí lo primero es acatar, es cumplir con todas las medidas de autoprotección, de autocuidado. Fuimos uno de los primeros clubes que se pronunció frente a este tema pues, de la pandemia. Fuimos uno de los primeros clubes que paró actividades. Y en ese sentido estamos listos para volver a las canchas, pero siempre respetando los protocolos, porque acá no estamos defendiendo el interés de Nacional ni el fútbol colombiano, el interés de un país, de todos los habitantes de Colombia. Es lo que tenemos que insistir, que es lo prioritario, la salud y la vida de todos. Pregunta Juan Felipe Velázquez de Babel, se prepara John Hill de Colmundo Radio. Presidente, muy buenos días todavía, muy buenos días para todos. Ante las posibles condiciones bajo las que se puede reiniciar el campeonato, teniendo en cuenta que una de esas condiciones puede ser sin público, ¿ustedes han pensado en planes para los abonados? Ellos tienen bastantes dudas con respecto a lo que puede suceder de aquí en el futuro con ellos que ya habían comprado pues todo un semestre de partidos. Todo se ha venido analizando y revisando, pero solo se podrá concluir de manera definitiva cuando tengamos certidumbre, cuando sepamos cuándo se reinicia el torneo y cuando sepamos bajo qué formato, cuál sería el modelo para continuar esta Liga 1. Dependiendo de eso, deberemos adoptar las decisiones que correspondan. Bueno, pregunta John Gil de Colmundo, se prepara Juan David Londoño. Bueno, parece que... en el tercio medio. Ok, John no está. Pregunta Juan David Londoño, se prepara Julián Céspedes de Win. Presidente, con las buenas casi tardes para usted y para todos. Le preguntaba la semana pasada al profe Osorio que si por alguna circunstancia la DIMAYOR decretaba que Nacional fuera el campeón, pese a las pocas fechas que se había jugado, ¿él qué pensaba? Y respondía que pues él quería competir y ganar en la cancha, o que el mejor del torneo ganara en la cancha. ¿Cuál es la posición suya al respecto de esta misma pregunta o esta misma posibilidad, dado el caso que se llegara a suceder? Creo que va Juan, un saludo muy en la misma línea de la pregunta anterior. Pues yo creo que esa medida que se tomó, creo que fue en una liga, en lo que conozco, no sé si más, se ha considerado en ligas donde se había disputado más del, no sé, del 80% del torneo. Aquí todas las decisiones con respecto a lo que deba pasar deben tomarse primero en consenso, ¿cierto? Se toman por consenso pues de los clubes que estamos participando en este torneo, en este caso los 20 clubes, Nacional y los otros 19. Y segundo, insisto, para mí lo más importante o a la vez lo más difícil, todas las respuestas que uno acá da, todos los planteamientos que uno hace en el día a día, en la parte administrativa, en la parte directiva, tienen fecha de vencimiento. Aquí cada 24 horas salen cosas nuevas, salen temas nuevos que nos invitan a cambiar lo que previamente habíamos decidido. En la medida en que haya certidumbre frente a la finalización de esta etapa de aislamiento, yo creo que podremos dar respuesta de manera contundente, clara, transparente a los temas de reinicio o de sistema de campeonato. Porque es que todo es responder frente a hipotéticos escenarios y la verdad pues no me siento bien respondiendo sobre cosas que no sabemos si van a pasar, porque después me tendré que retractar de ellas. Esperemos que se defina qué va a pasar con el manejo pues, de esta emergencia. Ya hoy sabemos que el aislamiento continúa prácticamente hasta finales de abril y seguramente en las próximas 2 semanas
el presidente de la República anunciará qué sigue después de esto y dependiendo de lo que anuncie ahí, podremos, con gusto, volvemos a conversar, nos conectamos y les cuento qué piensa Atlético Nacional. Hace 3 semanas, cuando se nos consultó por un sistema de votación, dijimos que queríamos que continuara el mismo torneo, pero cuando votamos por eso, creíamos que esto se reactivaba antes. En la medida en que no se reactivó, esa decisión, esa votación de hace 3 semanas, ya no tiene ninguna validez. Pregunta a Julián Céspedes de WIN y por último se prepara John Gil de Colmundo. Presidente, un abrazo grande. Yo voy a tomarme el atrevimiento de hacer 2 preguntas, pese a que llegué de último, soy de los últimos de preguntar. Estaba en otra actividad del canal. Presidente, quiero preguntarle primero por el tema de los representantes. ¿Aquí qué papel juega? Si alguien recibe dinero en cualquier negociación con los jugadores, si alguien está llamándolos constantemente, si alguien está buscándoles el dinero a los jugadores, bien o mal, ganada bien, como sea, son los representantes. Aquí, ¿qué opinión tiene de ellos? ¿Cuál es el papel de ellos? ¿Qué proponen ellos? ¿Lo han buscado? ¿Qué le han dicho? Uy, Julián, qué pregunta. Pues le cuento que se desaparecieron. Le cuento que yo en una semana normal, más o menos recibía, en una semana normal, sin mentirle, sin ser exagerado, 20, 30 llamadas o chats de representantes. Le cuento desde que entramos en esta situación, no han sido sino 2 de ellos, 2 contados con exactitud, los que han aparecido, los que han estado pendientes, los que han manifestado mensajes de solidaridad, no solamente con el club, sino con la situación que vive en general el fútbol colombiano. Y en ese sentido, gratitud también con ellos 2, porque de resto, pues no, de verdad que eso es un tema que inquieta, impacta, se cuestiona uno bastante, porque en las épocas de las vacas gordas han estado ahí, en las épocas de las vacas flacas, la verdad que los he extrañado. Bueno, esa era una. Y la otra, presidente, ¿ve viable el tema del que se ha venido hablando, en el que se junten los 20 equipos, no sé si en mayo, no sé si en junio, cuando esto empiece a mejorar, para culminar el torneo? ¿Y ve viable que sea el departamento de Antioquia por los escenarios que tiene, por Itagüí, por Envigado, por Río Negro, por el mismo Atanasio Girardot? Julián, ese tema se mencionó en medios de comunicación, ¿cierto? En algunas cuentas de redes sociales, pero la verdad, y participo de un comité especial de la DIMAYOR en el que participamos 6 presidentes. Ese es un tema que no se ha debatido a profundidad. En su momento se estaba revisando, creo que una iniciativa que se había planteado, no recuerdo si era por la liga inglesa o algo así, alguna liga europea, y el tema se mencionó, pero en ese sentido es el presidente Vélez nuestro vocero autorizado, quien con Vladimir, quien con el canal, en este caso WIN, que tiene los derechos, tienen toda la legitimidad para revisar. Yo creo que siempre, si a uno le preguntan como club, ¿qué quiere Nacional? Nacional quisiera que se mantenga el mismo sistema de campeonato, Nacional quisiera poder jugar con público, porque tenemos, como lo preguntaba ahora uno de los compañeros, tenemos un gran número de abonados expectantes de poder volver, pero no podemos ser egoístas ni individualistas, no solamente lo que quiera Atlético Nacional, sino entender los sacrificios y las contribuciones individuales y colectivas que tenemos que hacer para que esto pueda reactivarse. Ahora, en la medida en que se tomen medidas en uno u otro sentido, tendremos que ser súper analíticos como club, hacer las propuestas que correspondan, pero también tener la solidaridad para acoplarnos o adaptarnos a las medidas que se tomen. Obviamente, para un club como Atlético Nacional, ese tipo de medidas, igual que para Junior, que para Millonarios, pueden ser más complicadas por los niveles de asistencia que manejamos nosotros en nuestros partidos de local. Y cerramos con la pregunta de John Gil de Colmundo Radio. Gracias, David. Buenas tardes, presidente. Primero, para aclarar un tema
que conocí que usted también tomó una decisión de no recibir su sueldo, renunció a eso como lo hizo el presidente de Millonarios. Entonces es para verificar si es cierto, y eso es para aclarar. Y la pregunta mía va con el tema del banco de Balcoltex. Si ustedes van a utilizar ese préstamo, ya que la DIMAYOR está haciendo gestión para que ustedes tengan esa posibilidad de ingresos, ya que no tienen ingresos por ninguna de esas 4 partes que usted mencionó anteriormente. Bueno, como les decía hace un rato, todos en el club, de diferentes maneras, hemos tratado de contribuir a sortear de la mejor manera esta situación. Son temas que corresponden a la órbita de cada una de las personas, de acuerdo a lo que cada uno puede contribuir. Aquí han habido todo tipo de contribuciones, aquí han habido rebajas, aquí han habido aplazamientos, aquí han habido todo tipo de acuerdos. Yo personalmente, en mi estilo, a mí no me gusta entrar a pronunciarme sobre temas que tienen que ver con la individualidad, con cada persona. No me parece un tema respetuoso, no me parece un tema prudente, pero como capitán de esta institución, como líder de este barco, sí puedo decir con total gratitud que he encontrado prácticamente solidaridad absoluta de todo el grupo de colaboradores, aportando desde diferentes maneras. Y ahí no es ajeno nadie, ni personal deportivo, ni personal administrativo, obviamente todos dependiendo de las capacidades y de las posibilidades. Yo no tengo sino gratitud. Hemos establecido un diálogo franco con todos los colaboradores, hemos venido informando permanentemente de cuál es la situación y bueno, a seguir trabajando para remediar. Las medidas que tomamos hace 3 semanas se van quedando cortas y hay que estar permanentemente revisando a qué vamos llegando y qué vamos encontrando para poder sortear esto, porque la cosa cada día que pasa una semana sin fútbol, y esto se va a demorar, es más complicado para la sostenibilidad del club. Frente a lo que tiene que ver con los bancos, yo creo que en general, en el caso de Atlético Nacional, no tenemos sino palabras de agradecimiento para los bancos que trabajan con nosotros, bancos que han estado conscientes de la situación y nos han estado acompañando. El tema de Bancoldex es una medida, es un crédito para todos los sectores de la economía, no es una línea de crédito dirigida específicamente a un sector. En el caso nuestro se debe tomar a través de un banco de primer piso. Bancoldex lo que hace es que fondea a los bancos, pero la relación, el desembolso, el estudio de crédito, se lo hace cada banco a cada club. Y en el caso nuestro venimos trabajando de la mano de nuestros proveedores financieros, principalmente bancos, para mirar cómo refinanciamos, cómo miramos los temas de plazos para poder salir bien librados de esta situación y poder cumplir con todas nuestras obligaciones. Hoy lo importante es que podemos decir que estamos al día en gran parte de nuestras obligaciones y específicamente estamos al día con todos los colaboradores, con todas esas personas más allá de los futbolistas, pero incluidos los futbolistas, estamos al día. Les hemos venido cumpliendo de acuerdo a lo que hemos concertado individualmente con cada uno de ellos y todos seguiremos poniendo para sacar adelante esta situación.